Por mucho tiempo fui una persona alejada de la gracia de Dios. Hice de mi vida un verdadero desastre por muchos años hasta que Cristo llegó a mi corazón, llegó a mi vida y me salvó. Pasé varios años intentando comprender a Dios porque el día que conocí a Dios dije, quiero servirle porque Él salvó mi vida, entonces yo quiero servirle. Intenté estudiar, conocer más acerca de Dios. Empecé a estudiar en diferentes seminarios bíblicos, me recibí en algunos. Sin embargo, un día, llegó estas doctrinas liberadoras para mi vida. Hermanos, cuando me enfrenté a las doctrinas de la gracia, lo primero que hice fue resistirme porque el Dios que las doctrinas de la gracia me presentaban, o sea, el Dios de la Biblia, no era lo que yo había imaginado o deseaba. No era. Yo amaba a un Dios que era solamente amor y gracia. Yo creía que no era tan malo, a pesar de que había sido muy malo en el mundo. Yo creía que mis méritos habían llegado a los pies de Cristo para poder Él ahora sí aceptarme y acercarme confiadamente ante el trono de la gracia. Yo creía de que había yo mismo decidido y había querido acercarme a Dios y Dios, Él estaba esperándome como un padre. Sí, eso es verdad, Él me estaba esperando como un padre, pero que ese padre condicionado estaba por mi elección hacia Él. Yo creía que podía resistirme ante tan terrible gracia que venía de parte de Dios. Y hermanos, había un temor constante en mi corazón, porque me veía amenazado diariamente por perder todo lo que había logrado, toda la gloria en Cristo que había logrado. Creía que podía diariamente perderme, y era algo así como estar caminando. ¿Vieron como en el circo esos equilibristas que caminan por una soga y están haciendo equilibrio? Casi que en mi vida cristiana era eso. Hacer equilibrio por una soga, y si de repente por alguna circunstancia me distraía, caía y tenía que volver al principio y volver a comenzar para volver a subirme y hacer equilibrio en mi vida. Hasta que un día empecé a estudiar estas doctrinas. Y de la misma manera que aquel cristiano de la literatura del libro del progreso del peregrino, la mochila de obras salieron de mí. Fui liberado. El día que me enfrenté a las doctrinas de la gracia, me di cuenta que Cristo ahora tomaba más valor en mi vida.
de lo que yo creía. El día que las doctrinas de la gracia llegaron a mi vida, dejé de luchar con mis fuerzas para poder agradar a Dios y me di cuenta que Cristo me había llevado por sus méritos ante el trono de la gracia y ahora sí me presentó santo y sin mancha ante el Padre. Pero ¿qué son las doctrinas de la gracia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las doctrinas de la gracia? Debemos remontarnos al tiempo de la Reforma Protestante, donde luego de que Martín Lutero y otros reformadores como Juan Calvino, Enrico Zwinglio y otros reformadores comenzaron a poner base de nuestra fe. ¿Cuáles son aquellas bases? ¿Recuerdan? Las 5 solas. Luego de que estos hombres de Dios empezaron a poner base de nuestra fe, surgió en Holanda un gran debate de algunos teólogos o seguidores de un teólogo. No voy a ahondar en eso. Pero estos teólogos empezaron a poner en tela de juicio la doctrina de la iglesia en ese tiempo. Es como que en este momento nosotros tenemos nuestra confesión de fe, ¿sí? Creemos en solo Escritura, en que la Biblia es la máxima autoridad de Dios, máxima autoridad de fe, práctica. Y de repente alguien entre por la puerta y diga, todo lo que ustedes creen es absurdo. Es una mentira. Creen falacias. Y ahora quiero presentarles en realidad otra autoridad fuera de la Biblia. ¿Cómo lo tomarían? Volveríamos al Antiguo Testamento a apedrearlo. No. Hermanos, en cierta manera esto es lo que ocurrió. Existían 2 confesiones de fe en la cual la iglesia se apegaba, la confesión de fe de Heidelberg y la belga. Sin embargo, estos eruditos teólogos empezaron a cuestionar la confesión de fe de la iglesia. Y ellos presentaron 5 puntos en los cuales estos 5 puntos lo que hacían era ni más ni menos que decir que todo lo que la iglesia había creído era erróneo en cuanto a la salvación. Ellos dijeron que el hombre en realidad no estaba totalmente depravado, sino que estaba en un estado algo así como de enfermedad por causa del pecado. Ellos dijeron que el pecado no había afectado a la raza humana a tal punto que la raza humana todavía si quería y si deseaba, podía no pecar. Ellos hablaron acerca de una elección condicionada por la presciencia de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Si bien no negaron la elección de Dios, porque hermanos, quien niegue la elección de Dios, quiero decirle, no es cristiano porque no ha leído la Biblia. La Biblia desde principio a fin habla de que Dios elige. Hay gente que tiene problema con esto y yo a veces pienso y digo, estas personas no se han sentado a leer un versículo bíblico de la Biblia. Porque Dios elige desde el principio. Dios eligió a Noé en medio de un pueblo malvado y Noé era malvado. Pensaba ayer cuando pensaba en la doctrina que hoy vamos a hablar, justamente en Noé. Pero no voy a meterme en eso todavía. Sin embargo, la Biblia habla constantemente de elección. Dios elige a Abraham en medio de un pueblo pagano y también Abraham era pagano, era mentiroso. Abraham también era un idólatra. Sin embargo, Dios lo elige. Y así podemos ir en todo el Antiguo Testamento, Dios eligiendo a un pueblo. ¿Y por qué Dios elige a un pueblo? Bueno, ese pueblo era muy bueno, ¿sí? Ese pueblo en realidad era un pueblo rebelde que no quería hacer lo que Dios le mandaba hacer. ¿Pero por qué Dios lo elige? ¿Cuál es el porqué? ¿Dónde está el porqué
de Dios elegir a un pueblo rebelde. Y así podemos seguir. Dios luego elige a sus discípulos, Cristo elige a sus discípulos, le dice algo así como, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y luego encontramos en todo el Nuevo Testamento la idea de que Dios elige. Hermano, quiero decirte, si negás la doctrina de la elección de Dios, ni siquiera estás en un bando u otro. O sea, tenés que inventarte un nuevo bando, es así, una nueva doctrina. Porque no es posible decir de que la Biblia no habla de elección. Constantemente la Biblia habla de elección. Luego ellos plantearon de un universalismo, y este tal vez sea el punto más controversial, que voy a predicarlo yo, pero tal vez es el punto más controversial que vamos a ver en estos domingos acerca de qué logró la muerte de Cristo. ¿Qué logró la expiación de Cristo? Y escuchen por favor, venimos viendo Levíticos, la idea de expiación, ¿recuerdan? ¿Qué hacía la expiación? Quitaba el pecado, la culpabilidad del pecado del pueblo. Bueno, Cristo dice, o por lo menos Juan el Bautista, esto lo dice y lo dice la Biblia, Él quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la pregunta es, si Cristo quitó el pecado del mundo entero, ¿por qué no todo el mundo entero está en el cielo? Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. ¿Por qué hay gente yendo al infierno si Cristo es quien quita el pecado del mundo? Estos hermanos también, o estas personas también negaron un llamamiento eficaz. O sea, lo que ellos decían es que como el hombre tiene una voluntad que está casi al nivel que la de Dios, entonces el hombre puede negarse al llamado de Dios. O sea, el hombre puede resistirse al llamado de Dios. Y por último, estas personas no lo decían de esta manera, pero luego se fue desarrollando, sí, de esta manera creyeron de que la perseverancia de los santos no era o no descansaba en la persona de Dios, sino que nosotros debíamos trabajar para mantener nuestra perseverancia o nuestra glorificación. Pero quiero comenzar con el primer punto, y es la depravación total. Y estas son las respuestas que la iglesia, hermanos, y por favor escuchen esto. Alguna vez alguien me dijo, pero esto se viene debatiendo hace años, y yo le dije, perdóname hermano, pero algo he estudiado de historia, y quiero decirte que en la historia de la iglesia esto no se ha debatido jamás. Habitualmente nos dicen, bueno, es un debate histórico, hermano, perdóname, pero no hay ningún debate. No existió debate. En realidad lo que ocurrió fue que todas las iglesias en Holanda, que fue donde comenzó esta revuelta teológica, se juntaron, y las iglesias en Europa, luego de la Reforma, se juntaron para decir lo que la iglesia creía, lo que la iglesia cree. Y como respuesta a esto se formuló 5 puntos, justamente en respuesta a estos teólogos que estaban poniendo en tela de juicio la doctrina de la iglesia. Estos 5 puntos se conocen en inglés como TULIP. TULIP, ¿sí? Son las iniciales de total depravación. En inglés, yo no sé inglés, así que no voy a nombrarlo. Lo tengo acá escrito en inglés, pero voy a cometer errores de pronunciación. Pero es ni más ni menos que depravación total del hombre, elección incondicional, redención particular, llamamiento eficaz o irresistible y por último, perseverancia de los santos. Estos puntos vamos a ver en los próximos domingos y como dije, hermano,
Si sos parte de nuestra iglesia, no estás obligado a creer esto, pero quiero mostrarte lo que la Biblia dice esto. Dame chance y deja que la Biblia hable. Si la Biblia lo dice, hermanos, hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. Soy hombre, ¿sí? Hay cosas en la Biblia que yo no entiendo, pero no por eso yo tengo la potestad de decir, pero esto no es así porque a mí no me gusta. Esto no es así porque, bueno, a mí no me conviene, así que prefiero no creerlo. Hermano, si la Biblia lo dice, aunque me guste o no me guste, debe ser un sí y amén. Pero yo no lo entiendo. ¿Entendés la Trinidad? ¿Quién entiende la Trinidad? Por favor, levante la mano. Lo voy a explicar, por favor. Hermanos, la idea de Trinidad en el concepto humano como hombres es incomprensible. Incomprensible. No podemos, si intentamos hacer un dibujo de la Trinidad, si intentamos explicar conforme a lo que tenemos en la Biblia, sin embargo, la idea trinitaria de Dios es imposible comunicarla o entenderla desde nuestra percepción humana. ¿Cómo yo entendería, por ejemplo, la unión hipostática de Cristo? Él 100% hombre, Él 100% Dios. ¿Cómo? ¿Quién podría explicar eso? Bueno, hermanos, aunque yo no lo entienda, aunque vos no lo entiendas, es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que Cristo era 100% hombre y 100% Dios, entonces yo solo debo decir amén a eso. Pero quiero mostrarte en esta mañana de que la Biblia nos habla acerca de la depravación del ser humano. La Biblia nos habla acerca de la depravación total del ser humano. En otras palabras, lo que vamos a ver hoy, en esta mañana, es cuál es la condición espiritual del hombre. Vamos a responder esta pregunta: ¿cuál es la condición espiritual del hombre? ¿El hombre acaso está en una condición de enfermedad espiritual? ¿El hombre acaso está padeciendo una enfermedad? Sin embargo, esa enfermedad todavía no ha sido letal para con el hombre. La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿qué puede hacer el hombre para ayudarse a sí mismo? ¿Qué puedo hacer yo como hombre? Cuando hablo de hombre estoy hablando general, ¿sí? Hombre-mujer. ¿Qué puedo hacer yo como hombre para ayudarme a mí mismo? Ahora, la tercera respuesta que vamos a tener de la pregunta es: ¿cómo nos percibimos? Y esto no tiene que ver hoy con la autopercepción, sino como hombres naturales, ¿cómo nos percibimos con el pecado? Hay un teólogo llamado Riley que él escribió en cuanto a la doctrina esto: hay muy pocos errores y falsas doctrinas. Dice, cuyos principios no pueden ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción de la naturaleza humana. En otras palabras, hermanos, si nosotros erramos en la doctrina, es ni más ni menos porque erramos en nuestra condición. O sea, nuestra naturaleza caída, y esto voy a argumentarlo luego, nos lleva a errores doctrinales. Erramos en el diagnóstico de una enfermedad. Siempre traerán consigo fallas. Errar en un diagnóstico, de una enfermedad siempre traerá consigo fallas en la administración de remedios. Paréntesis en esto. Hace algunos días nació un sobrino mío y él estaba, según el diagnóstico de algunos médicos, debía ser operado a corazón abierto, recién nacido. No sé qué era lo que tenía, Javi, ¿te acordás? Problema en la aorta, ok. Sin embargo, lo que después se dieron cuenta que lo que había pasado, o esto es la explicación médica, es que le habían dado un medicamento que no permitía que la aorta se abra
y por esto casi hubo en realidad hubo un mal diagnóstico y casi una mala praxis. Hermanos, el mal diagnóstico lo que nos lleva a hacer es a actuar de una manera errónea. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana traerá siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura para tal corrupción. Hermanos, si vos creés y si yo creo de que mi enfermedad o mi consecuencia por causa del pecado no es tan terrible, que hay otras cosas que se pueden hacer para llegar a salvación o que vos mismo podés hacer, entonces quiero decirte que estás tan engañado a tal punto que vas a actuar una y otra vez y vas a terminar en perdición. Lo que hoy queremos hacer es mostrarte de que la Biblia nos dice que como hombres estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En Génesis capítulo 2, y comienzo desde el principio, versículo 17, cuando Dios crea al hombre y la mujer, lo pone en el huerto del Edén y le da ciertos mandamientos. Esto en la teología del pacto se conoce como el principio del pacto de obras. En este pacto Dios le dice al hombre o le exige al hombre no hacer y hacer algunas cosas. Si el hombre cumple el mandamiento de Dios, iba a tener beneficios. Dios da un mandamiento entonces al hombre y a la mujer y le dice, si vos cumplís este mandamiento que ahora yo te doy, entonces vas a tener un beneficio. ¿Cuál era ese beneficio? ¿Recuerdan? Iban a vivir perpetuamente, eternamente, ante la presencia de Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, también Dios comienza dando una advertencia y poniendo una cláusula en este pacto. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos muestra la consecuencia que los hombres tendrían si Adán no obedecía el mandato de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, tomando esta misma idea, nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan capítulo 3, y voy a leer varios versículos bíblicos, hermanos, quiero mostrarte que la Biblia habla de lo que te estoy diciendo. No quiero darte argumento humano, quiero mostrarte lo que la Biblia dice. Lo que en principio acabamos de leer es que en Génesis Dios le dice al hombre que si él desobedece lo que Dios le había dicho, en ese mismo momento el hombre iba a morir. Pregunto, ¿acaso Adán cayó muerto en ese momento? ¿Cayó muerto? ¿Acaso físicamente no? ¿Acaso Adán dejó su aliento de vida ahí? Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia en cuanto a morir? Bueno, deberíamos definir la idea de morir o muerte. La idea de muerte es ni más ni menos que separación. Cuando un médico está trabajando en el cuerpo de una persona que ha sufrido un infarto, lo que está haciendo en cierta manera es intentando mantener sus signos vitales ahí, ¿sí? ¿Lo has hecho alguna vez, Javi? No nos cuentes. Está bien, no queremos saber. Pero la idea es un poco más teológica, por así decirlo. La idea es ni más ni menos que separado. No es solamente el momento en el cual el hombre o el alma del hombre es separada del cuerpo,
sino que también la muerte es representada como algo espiritual en cuanto a la cercanía con Dios. El hombre muere en Génesis capítulo 2, versículo 17, a tal punto que es expulsado de la presencia de Dios, ¿recuerdan? Dios expulsa al hombre de su presencia y esa, hermanos, es la muerte espiritual. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios. El hombre estaba cercano a Dios. Él caminaba con Dios, pero ahora Dios lo ha expulsado. El hombre ha muerto, ha sido separado de la presencia de Dios. Por eso Pablo afirma que la paga del pecado, hermanos, es muerte. Y no dice pecado consciente, inconsciente, pecado a los 15, a los 20, a los 5, pecado. No podemos justificar la idea de que, no, pero los niños mienten, pero es una mentirita. O sea, Dios no puede juzgar a niños. Hermano, lo que la Biblia dice es que los niños que mienten son mentirosos. Ante Dios, eso es pecado. No importa cuándo pecaste, lo importante es que pecaste. Y estás, dice la Biblia, separado de Dios. Miren lo que dice Juan 3:36. Nos encanta Juan capítulo 3, ¿verdad? Pero miren lo que afirma nuestro mismo Señor. El que cree en el Hijo, miren, hay dos ideas acá, vida y muerte. ¿Sí? Miren esto, hay dos ideas, vida y no vida, o sea, muerte. El que cree en el Hijo, miren lo que dice, tiene vida eterna. Miren esto. Pero el que no obedece al Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. Miren esto, hermanos. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Ven que no dice la ira de Dios viene sobre él? Permanece. O sea, hermanos, lo que está diciendo acá es que para que la ira de Dios se vaya de tu vida, lo único que necesitas es creer en el Hijo de Dios. O sea, la ira de Dios, si no crees en el Hijo, permanecerá sobre vos y seguirás en una muerte espiritual. Irás corriendo hacia la ira de Dios. Algo un poquito y vamos a ir esclareciendo esto. Hermanos, quiero que otra vez decirlo, es la Biblia la que está diciendo esto. Efesios capítulo 4, versículo 18. Miren cómo describe el apóstol Pablo a nosotros, al hombre natural. Miren lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros fuimos hechos por causa de nuestros pecados. Estamos entenebrecidos, dice el apóstol Pablo, en nuestro entendimiento. Pero miren lo que dice, hemos sido excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Pablo está diciendo que la vida de Dios no está en nosotros. O sea, si la vida de Dios no está en nosotros, ¿estamos qué? Muertos. No hay vida espiritual en nosotros. Pero algo un poquito más claro, Colosenses capítulo 2, versículo 13, lo dice más claro. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, miren esto, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados por todos nuestros delitos.
otro texto más esclarecedor, Efesios capítulo 2, versículo 1, y encontramos en todo el capítulo 2 esta misma idea. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora la pregunta es, nuevamente, ¿qué significa la muerte espiritual del hombre? La muerte, como dije anteriormente, es ni más ni menos la separación del hombre con Dios. Fue el momento en el cual Dios creó al hombre y el hombre pecó, y entonces la muerte entró a toda la humanidad. Adán y Eva, como nuestros representantes, fueron ni más ni menos que la puerta, Romanos capítulo 5, para que la muerte ahora entre a toda la humanidad, por cuanto todos pecamos en Adán. Pablo aclara esto, diciendo que el pecado y la muerte, como dije, entraron por causa de Adán. El hombre entonces debe morir. El hombre ha muerto espiritualmente. El hombre está separado de la gloria de Dios. El hombre natural está muerto. Hermanos, cuando caminamos en la calle, en medio de personas, estamos caminando ni más ni menos que en medio de cadáveres. Cadáveres. Hay veces cuando tomaba el tren, cuando iba a mi trabajo en microcentro, en Capital, y me metía en el subte, en la línea C, veía la cantidad de personas, eran casi como hormiguitas, y de verdad, hermanos, mi mente se volaba así en doctrina, en teología, y pensaba, todos estos son cadáveres. Y las personas, quien tomó un subte, sí saben que no podés ir para otro lado, ¿sí? No hay izquierda, no hay derecha, caminás adelante y para atrás no se puede porque te pisan, ¿sí? Entonces vamos todos ahí, parecemos zombies caminando despacito así. Y yo me iba caminando y decía, wow, miles de hombres y mujeres muertas en sus delitos y en sus pecados, caminando a la ira de Dios, a la condenación. Hermanos, solamente hice una selección de algunos versículos. Podría pasar horas y días mostrándote que la Biblia nos habla acerca de una muerte espiritual. La Biblia claramente nos dice que el hombre por naturaleza está muerto. La Biblia claramente nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y que por ese hombre todos nosotros hemos pecado. No hay tal enfermedad espiritual. Imagínense, hermanos, Javi estando atendiendo a un cadáver. Imagínense esto. De repente un día ustedes van a visitar a Javier al hospital. Y de repente ven a Javier con el cadáver acostado ahí y Javier haciéndole RCP durante horas. Y de repente el cadáver sigue ahí durante varios días y Javier dice, vamos a poner un poco de penicilina, a ver. ¿Qué vendría en su cabeza? Dirían, ok, Javier, un par de patitos se le fueron, ¿verdad? ¿Qué pasó, Javi? No está durmiendo bien, ¿sí? O sea, lo lógico es decir, Javier, o sea, está muerto. ¿Podés hacer todo el RCP que quieras?
Podés inyectar todas las medicinas que quieran, nada va a hacer efecto porque está muerto. Hermanos, esto es ni más ni menos que el ejemplo de cuando nosotros intentamos convencer a las personas con argumentos propios de que ellos necesitan a Cristo. Es poner medicina a un cadáver. Es poner medicina a un cadáver. Es en vano. ¿Saben por qué nosotros cantamos habitualmente las salvaciones del Señor? Ese texto que está en el profeta Jonás tan hermoso. ¿Saben por qué lo cantamos? Porque lo creemos, deberíamos creerlo, ¿sí? Las salvaciones del Señor, hermanos, nos encanta cantar esta canción, no es tan linda, sin embargo nos encanta creernos los salvadores del mundo. Si yo no hago RCP, si yo no busco la técnica adecuada, entonces el muerto no puede venir a vida. Javier, ¿en cuántos años que estás trabajando en salud en el área? 25 años. ¿Viste alguna vez o lograste, porque si lo hiciste así vamos a canonizarte, perdón, lograste alguna vez que un muerto de 3, 4, 5 días se levante, le diste vida? Pero sos médico, ¿cómo? ¿No está en tus manos eso? Pero yo soy predicador y yo puedo dar vida a las personas. Hermanos, los muertos no se levantarán de su tumba si la palabra del Señor no es Lázaro, ven fuera. Los muertos seguirán muertos si Cristo no habla a sus vidas muertas y les dice, ven fuera. La salvación es una obra sobrenatural y es Dios el que actúa en el muerto. El predicador tan conocido como R.C. Sproul, o la voz de Pepe Mendoza, dirían algunos, siempre daba este ejemplo. Él decía, hemos creado una caricatura del hombre ahogándose en el medio del mar y de nosotros, o Cristo incluso tirando un salvavidas para ellos. Él decía esto, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que debemos dibujar. En realidad el hombre es un cadáver en el fondo del mar más profundo, muerto, ahogado, sin vida. Y Cristo es el que se lanza al mar, el que desciende a lo más profundo, el que toma ese cadáver, lo sube a la superficie, lo pone en la superficie y de repente, milagrosamente, da vida a ese cadáver. Él no hace RCP, Él da vida porque Él es el dador de la vida. ¿Ven la diferencia? La Biblia nos dice que somos y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero quiero mostrarte qué terrible que es el pecado y estar en esta condición. Porque la Biblia no solamente nos dice que somos o que éramos muertos y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sino que la Biblia también nos da diferentes ideas en cuanto a nuestra condición. Y también nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Pregunto, ¿alguna vez viste una película de esclavos? No creo que hayas visto un esclavo en pleno siglo XXI y si fue así es terrible lo que viste, pero hermanos, denuncialo, ¿sí? Pero hoy no hay esclavitud, o no debería. Pero ¿viste alguna vez alguna película de esclavos? ¿Sí? Vi una película hace un tiempo llamada Django sin cadenas. Interesante, ¿sí? Habitualmente, hace algunos años atrás, los negros eran tomados como esclavos, la raza negra. Y esta historia cuenta la historia de Django, ¿sí? Que él de repente es esclavo de una persona y busca a su esposa que también es esclava para liberarla.
Es interesante, hermano, porque hay un momento de la película que dos esclavos se tienen que enfrentar a muerte. O sea, uno de los dos debe morir. Y ahí sale Leonardo DiCaprio, ¿no? Actuando ahí, le dice, tenés que matarlo. Y terrible, es buena la película. Pero lo interesante es que estos dos esclavos no pueden decirle al amo, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de pelear. Hoy no tengo ganas de matar. Hermanos, seguramente ellos no querían matarse. Uno los ve ahí y dice, no quieren matarse. Pero su amo le ha ordenado matar. Su amo le ha ordenado matar. La Biblia nos dice que nosotros somos esclavos del pecado y como esclavos del pecado, nuestra voluntad, hermano, está nula. ¿Viste algún esclavo alguna vez o alguna película hacer lo que quiere? El esclavo habitualmente hace lo que el amo le ordena. No hay voluntad en él. Juan capítulo 8, versículo 33 al 36. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Recuerdan? Estos mentirosos habían sido esclavos durante toda su vida, pero ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le están hablando al Señor. El Señor les acaba de decir de que si ellos creían en Él, entonces pasarían de esclavitud a libertad. Y ellos dicen, ¿estás cargando? Nosotros somos libres. Entre paréntesis, estaban bajo el régimen de los romanos, o sea, seguían siendo esclavos. Pero ellos le dicen al Señor, nosotros somos libres. Miren lo que Jesús le dice a estos hombres. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis realmente libres. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo, hay una esclavitud que va mucho más allá de lo que ustedes están viendo. Su problema, el problema de ellos era que ellos no querían ser esclavos de los romanos. Y el Señor les dice, en realidad hay una esclavitud mucho más allá de lo que ustedes pueden ver. Y esta esclavitud es una esclavitud espiritual. Ellos eran esclavos, hermanos, del pecado, como vos y yo éramos esclavos del pecado. Pregunto, ¿alguien alguna vez decidió acá decir, bueno, yo no voy a pecar? No digo ahora o en un momento. Lo que estoy diciendo es, ¿alguien acá no tiene pecado? ¿No ha cometido pecado alguna vez en su vida? Si es así, por favor, levántese y póngase acá y vamos a o apedrearlo por mentiroso o no. Hermanos, todos pecamos. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo decidiste pecar? ¿Te acordás? ¿Cuándo te levantaste una mañana, no sé, teniendo 4 o 5 años y dijiste, qué linda mañana para empezar a pecar? ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Te acordás? Mirá, aquel pecado, voy a empezar por aquel. La mentira me gusta, ¿no? Hermano, ni siquiera recordamos. O sea, si yo me pongo, aunque intente en mi mente y quiera recordar el momento exacto en el cual empecé a pecar, jamás voy a llegar a ese momento porque ni siquiera lo recuerdo. O sea, soy muy pecador. Sos muy pecador, sos muy pecadora. Y hermano, lo que nosotros hicimos es vendernos al pecado. Nos entregamos, nos deleitamos. O sea, no somos como esos esclavos en la película que sufrían. Nosotros estábamos disfrutando de esa esclavitud. Amábamos ser esclavos. Nos gustaba. Cristo nos viene a dar una libertad y esta es la libertad del Evangelio, hermanos. Pero miren, no es un versículo aislado. Tito capítulo 3, y otra vez repito, hay miles, les aseguro, hermanos, no, el Señor no me permite mentir y menos predicando. Pero hermanos, tuve que hacer una selección de por lo menos 70 o 80 versículos bíblicos
si me pasara a explicar cada uno de los versículos, estaríamos acá a 10 años por lo menos explicando cada versículo. Hay mucho. En cada punto hay más de 70 o 80 versículos bíblicos, pero hice una pequeña selección solamente para que podamos entender esto. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, miren, desobedientes, extraviados. Miren, ¿qué dice ahí? Esclavos de deleites y de placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. En otras palabras, Tito dice, somos hermanos éramos personas tan terribles, tan horribles, ni más ni menos, porque éramos esclavos. Nosotros éramos esclavos. Y todo lo que sale del ser humano cuando vemos al hombre actuando con tanta malicia es ni más ni menos porque está obedeciendo a su amo el pecado. Cuando vemos lo terrorífico de un hombre abusando a un niño o matando a su esposa o haciendo atrocidades, es porque ese hombre está deleitándose en su amo y está diciendo, sí, amo, hago lo que vos me decís. El hombre, hermanos, es esclavo y eso es terrible, porque su amo, Satanás y el pecado, son terribles. El hombre es malo porque el pecado es malo. Y porque su amo es malo, entonces el hombre ahora actúa en maldad. Todo lo contrario cuando venimos a Cristo. Y ahí está la obra de redención. Éramos terriblemente malos, éramos atroces. Sin embargo, ahora Cristo nos cambia y ahora empezamos a ser hombres santos, mujeres santas, que hacen lo bueno. Por eso es que podemos hacer lo bueno. Reaccionar en bondad cuando otros nos agreden o cuando otros intentan calumniarnos. Reaccionamos en bondad, en amor, en paz, en mansedumbre. ¿Por qué? Porque el amo que hoy tenemos, de paso a aclarar esto, hermanos, nunca jamás serás libre del todo. No estoy contradiciendo al Señor. Lo que estoy diciendo es que tenés dos posiciones. O sos esclavo del pecado, muerto en él, o sos esclavo de Cristo por amor y haces lo que Cristo dice. Alguna vez alguien me dijo, pero el hombre es libre. Y yo le dije, perdón, pero el hombre jamás es libre. O el hombre está esclavo del pecado, bajo el yugo del pecado, o el hombre está bajo el yugo de Cristo. No hay tal libertad, hermanos. Pero el hombre tiene libre albedrío. Perdón, es lo que la Biblia dice. O sos esclavo del pecado, o sea, no hay libertad, o sos esclavo de Cristo y estás escondido en Él, oculto en Él. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19, y voy apurándome. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción. Estos falsos maestros estaban predicando de libertad y todavía ellos continuaban siendo esclavos. Miren esto, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía, miren, el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar, ¿ven la idea? Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos, escuchen, a esclavitud durante toda su vida. El autor de Hebreos lo que está diciendo es: Cristo vino a liberarnos de la muerte y para eso Él se hizo hombre y tuvo que vencer a la muerte y al pecado. Por esto Cristo murió y resucitó. Él nos liberó
de la esclavitud. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos, miren, la idea que dije recién, y siendo hechos siervos. La idea esta de siervos es la idea que John MacArthur escribió un libro, siervos de Cristo, esclavos, doulos. Es esta, doulos, esclavo. Tenéis por vuestro fruto la santificación como resultado de la vida eterna. Hermanos, en otras palabras, la Biblia nos enseña que los hombres somos esclavos, que con mansedumbre, dice la Biblia, corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y miren, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos de su voluntad en Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25-26. ¿Para qué? Para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos, presos, esclavos a voluntad de Él. Les prometo que termino en un ratito. 5 minutos, por favor. El hombre también, dice la Biblia, que está sin entendimiento espiritual. Alguna vez alguien me dijo, pero Fernando, todas las personas son conscientes de que existe un Dios. Sí, es verdad, pero todas las personas también, o en su gran mayoría, dicen en su corazón, son necios, no hay Dios. Ahora, ¿por qué las personas no pueden ver la claridad del Evangelio? ¿Te preguntaste alguna vez esto? ¿Cuántas veces te ha pasado, a mí me ha pasado, de predicarle a alguien y decirle, pero es tan claro, es tan clara la salvación en Cristo, es tan beneficioso, no podés verlo y ves a la persona que te mira como diciendo, ¿de qué me hablas? Pero mirá, la cruz está ahí, el Evangelio está ahí y ellos te miran como, no sé de lo que me hablas. Mira lo que dice este texto tan conocido, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto cree la gente cuando le predicas el Evangelio. ¿Vieron? ¿Te dijeron alguna vez, sos evangélico? Están todos locos ustedes. Y uno diría, pero ayer veía un video, un pastor me mandó, de un tipo burlándose, diciendo, la religión ha matado la inteligencia de los hombres. Dice, creen en un Dios sentado en su trono en el cielo y ellos manejados como un títere acá en la tierra. Dibujaba una caricatura de Dios, un necio. ¿Por qué un hombre puede llegar a decir en su corazón, no hay Dios? Ni más ni menos porque su espíritu está muerto y no percibe las cosas del espíritu. Un muerto espiritual jamás entenderá la vida espiritual. Para él son locura. No las puede, hermano, miren lo que dice el texto. No dice, no solamente no quiere entenderlas. Hay una palabra acá que muestra la realidad espiritual. No puede. O sea, aunque intentes, aunque se lo dibujes, aunque se lo expliques durante toda la existencia que él tenga, jamás podrá entenderlo. No puede. No es solo que no quiere, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque está muerto en su espíritu. Y esas cosas solamente se disciernen espiritualmente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque miren esto, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. La carne, el hombre natural, está enemistado con Dios. No puede hacer lo que Dios manda. ¿Por qué?
Porque no puede. No puede, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y termino, ahora sí. El hombre es naturalmente pecaminoso. Salmos capítulo 51, versículo 5. Por nacimiento el hombre es pecaminoso. He aquí en maldad he sido formado. ¿Y en qué? En pecado me concibió mi madre. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es, no es que él nació y empezó a pecar. Lo que está diciendo es, yo pequé porque nací. ¿Se entiende? Él peca y nosotros pecamos porque nacimos. No hay opción. El pecado vino a nosotros, vino con nosotros. Pecado original. Nacemos en el pecado. Y esto diría alguna persona, bueno, pero entonces ya no es culpa mía. Yo vine con él, alguien me mandó con él, así que el que me mandó que se haga cargo porque no es culpa mía. Sin embargo, también somos pecadores porque practicamos el pecado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué terrible esta gente, ¿no? En el tiempo de Noé, terrible, ¿no? Solamente era el mal en su corazón. Hermano, eso está hablando de vos y de mí. Somos nosotros. Solo hay terror y mal en nuestros corazones. En la teología se conoce algo como gracia común. ¿Saben por qué, hermanos, no somos peor que Hitler? ¿Sabes por qué no sos peor que Hitler? No es porque sos mejor que él, ¿eh? ¿Sabías eso? Hitler es ahora sí una pequeña caricatura de lo verdaderamente terrible que es el hombre. Pero existe algo en la teología llamada como gracia común. Y es ni más ni menos que la gracia de Dios sosteniendo al hombre para que no se autodestruya en cuestión de segundos. Si Dios por un momento quitara su gracia común de la tierra, el hombre se destruiría en cuestión de segundos. Cuando vemos la imagen de los pecadores en el tiempo de Noé, ¿vieron la película Noé? Cuando vemos esa imagen uno dice, qué terrible esa gente, qué fea, ¿no? El tipo ahí queriendo matar a todos, qué tipo malo. Hermano, sos vos, soy yo. Es interesante que en un momento, me gustó esa película, porque en un momento Noé se da cuenta que el problema no estaba en aquellas personas. ¿Recuerdan? Noé, cuando quiere matar a sus nietas, se da cuenta que la maldad también estaba en él. Hermanos, es gracia. No quiero asustarte y decirte qué terribles somos y nada más. Quiero decirte, hermano, Cristo es valioso para nosotros. Su gracia es mayor. Su gracia transformó, cambió, venció esta terrible maldad. Es increíble. Cuán terrible era el pecado y cuán increíble ha sido nuestro Salvador. Es increíble, hermanos. Cuando veo toda la maldad que hay en mí, que hay en vos, lo único que digo es, wow, necesito un Salvador tan increíble. Y ese Salvador está allí. Es Cristo. Hermanos, esta doctrina nos debe hacer dependiente de Jesús. No depende de mí, yo soy malo. Soy un hombre malo, pecador, en manos de un Salvador tan grande. Cristo
es suficiente, incluso por encima de nuestra maldad y nuestros pecados. Espero que esta doctrina te haya hecho haya generado muchas preguntas en tu mente. ¿Qué hay con el libre albedrío? ¿Acaso entonces no hay nada bueno que yo pueda hacer? Si yo voy y doy comida a los pobres, ¿y no es bueno eso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, espero que esas preguntas hayan surgido en tu corazón y que de verdad puedas investigar, conocer más en cuanto a la depravación del hombre. No te quedes solamente con lo que hoy escuchaste. Estudia la palabra. Sé como los de Berea. Escudriñá la Biblia. Puedo estar engañándote, hermano. ¿Sabías? Puedo estar engañándote. No te dejes engañar. Anda a la Biblia. Anda a la palabra de Dios. En ella está la verdad. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sos tan increíble para nosotros. Tu gracia es tan increíble, Señor, que salvó a pecadores tan corruptos como nosotros. Padre, gracias porque siendo viles pecadores, siendo lo peor de este mundo, lo menospreciado, Señor, tú has decidido salvarnos y darnos vida juntamente con tu Hijo Jesucristo. Y somos salvos por gracia. Gracias, Señor, porque hoy tenemos seguridad y estamos sentados en los lugares celestiales contigo, Señor, disfrutando, Señor, de tu gloria. Aunque hoy no lo estamos haciendo, sabemos que vamos a estar ahí. Sabemos que hoy en la eternidad, Señor, en tu eternidad estamos ahí. Gracias porque nos has liberado del poder del pecado, de nuestra maldad. Ya no obedecemos al pecado, Señor. Gracias, Padre. Quiero rogarte, Señor, de que esta palabra nos confronte, nos lleve, Señor, a conocerte más y a conocer más acerca de nosotros mismos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.